Buenos días, hermanos. Me dijo mi cardiólogo el año pasado que debía evitar los lugares cerrados y con mucha gente, porque eso me provoca ataques de ansiedad producidos debido al problema del nervio que detiene mi corazón de repente. Y todos los domingos enfrento a lo mismo. Y justamente en este momento, hace un momento, me estaba entrando una ansiedad muy fea. Y estuve haciendo mis ejercicios que me mandó y espero que esté listo para predicar. Vamos a orar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos sostengas con tu poder. Habla a través de tu palabra y permite que nuestros corazones escuchen lo que tú tienes para nosotros hoy. El tema de esta semana, hermanos, es somos ministros. Y la vida está hecha de decisiones. Un día tú tomaste la decisión de seguir al Señor. Un día tú tomaste la decisión de aceptar la invitación del Señor a servirle. De hecho, no deberíamos hacer la distinción de yo soy ministro y tú no eres ministro, porque bíblicamente todos los creyentes somos ministros del Señor. Pero cuando hacemos este énfasis, estamos hablando de aquellos que hemos aceptado un llamado especial y que tenemos y que vocacionalmente estamos en un ministerio especial al cual el Señor nos ha llamado. Y hemos tomado decisiones y seguimos tomando decisiones y vamos a tomar decisiones. Porque ser ministro es decidir. Y así he titulado la reflexión de esta mañana. Ser ministro es decidir. Ser ministro es decidir. Le voy a pedir que busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11. No vamos a leer el texto, sino lo vamos a ir leyendo conforme avancemos en la reflexión de la palabra del Señor. Así es que ser ministro es decidir. La vida en general nos enfrenta a decisiones, pero el ministerio, hermanos, también nos enfrenta a decisiones que debemos tomar. Por ejemplo, algunos de nuestros hermanos que están ya en su último semestre, ya empiezan a preocuparse, o yo espero que empiecen a preocuparse por qué va a ser de ellos una vez que gradúen. Ya debe haber en mente una proyección hacia adelante con respecto al ministerio, y eso es tomar decisiones. Se deben tomar decisiones. Siempre tomamos decisiones. Y Pedro en esta carta nos dice que hay 5 decisiones que debemos tomar. Así es que vamos a ir rápidamente para que no nos alcance el tiempo. Primer decisión. Ser ministro es decidir. Primer decisión. Entre invertir mi vida o desperdiciarla. Es la primera decisión que yo voy a tomar. Entre invertir mi vida o desperdiciarla. Miren cómo dice el texto. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la viva siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Ya basta que en el pasado ustedes han desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Vivían para sus vicios, malos deseos, borracheras y fiestas desenfrenadas, y para adorar a sus ídolos detestables. Ser ministro es decidir. Y necesitamos decidir entre invertir nuestra vida o desperdiciarla. En este texto, Pedro hace ese contraste entre un creyente que ha entendido que su vida ha cambiado, ha sido transformada, ha nacido de nuevo y ahora tiene un propósito. Y tiene a alguien a quien seguir. Y ese alguien a quien seguir es Jesús. Y lo que tiene que hacer es la voluntad de Dios, versículo 2. Y en el versículo 3 les dice a los creyentes y nos dice a nosotros: hermanos, ya basta.
que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo. Ahora, si eso se le dice a los creyentes, con mucha mayor necesidad, necesitamos recordarlo nosotros los que estamos en el ministerio. Con mucha mayor premura debemos tomar esta decisión. Si realmente voy a invertir mi vida haciendo la voluntad de Dios en el ministerio a que Él me llamó, o voy a desperdiciarlo. Y esa decisión necesitas tomarla hoy. Porque todos los días enfrentamos esta disyuntiva. Todos los días necesitamos tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios a lo que me ha llamado en este tiempo, o desperdiciar mi vida. Dice Pedro, ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo. Pregunta, ¿desperdicias el tiempo o inviertes tu vida? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás invirtiendo tu vida o estás desperdiciando el tiempo? Este es un llamado de atención a nosotros como ministros. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos y es un recurso no renovable. Si tú pierdes una hora, ya no la vas a recuperar. Si tú pierdes un minuto, no lo vas a volver a recuperar. Por eso la decisión más inteligente es invertir la vida. Invertimos la vida cuando aprovechamos bien el tiempo. Cuando hacemos que cada minuto, cada hora de nuestro día cuente para el reino de Dios, para la voluntad de Él, en lo que Él a mí me ha pedido. En este momento, ¿qué te ha pedido a ti como estudiante? ¿Dónde debes invertir tu tiempo? Pues en eso, ¿no? ¿Eres estudiante? ¿En qué debes invertir tu tiempo? En estudiar, en el estudio, en la capacitación, en la lectura. ¿Lo estás haciendo? ¿O estás desperdiciando el tiempo? ¿O estás desperdiciando el tiempo? A mí como profesor en el seminario, ¿en qué debo invertir mi tiempo, mi vida? En eso. A eso me llamó el Señor. A ser profesor, ahí es donde yo debo invertir mi vida. Como pastor, ¿en qué debo invertir mi vida? Hablando ministerialmente, en eso, en pastorear. Cuando estoy en el campo, ¿en qué debo invertir mi vida? En eso, en estar en el campo. No desperdiciarlo, no desperdiciar el tiempo. Entonces, ser ministro es decidir entre invertir tu vida o desperdiciarla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Pedro en el tiempo pasado coloca una vida llena de excesos, de pecados, que no tienen ningún resultado positivo. Pablo escribió, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como Dios le agrada, como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. En el tiempo presente, entonces, necesitamos considerar cuidadosamente cómo estamos viviendo el tiempo que nos resta. Se nos han designado algunos días en esta tierra y debemos responder cómo quiero vivir el tiempo que Dios me ha dado. Por eso Moisés decía, ¿no? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a entender cómo debo invertir la vida. Cuando cumplimos años, siempre decimos un año más. ¿Sabe que yo lo veo del otro lado? Yo digo, es un año menos. Es un año menos. Me acuerdo cuando yo cumplí 35 años. Cuando yo cumplí 35 años, cuando yo cumplí 32 años entré en una crisis existencial, creo que ya lo conté eso alguna vez acá, pero cuando yo cumplí 35 años, yo escribí un poema. A mí me gusta escribir poemas. Y yo escribí un poema que empieza así: si yo hubiese de vivir 70 años en esta vida, hoy empiezo a vivir la segunda parte de mi vida. ¿Cuál será mi sentir en aquella despedida? Cuando estos 35 hacia adelante se hayan ido, como siempre se me va la vida. Y yo me preguntaba eso, ¿qué tal si yo nada más tengo 70 años para vivir? Ya viví la mitad. Porque dice Moisés, ¿no? Los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos, 80. Mi abuelo vivió 94. No creo que vaya a llegar allá. ¿Cómo estoy invirtiendo el tiempo?
Cuando estamos jóvenes, como muchos de ustedes aquí en este lugar, no tomamos en cuenta que el tiempo en realidad se nos está yendo. Y es muy tarde cuando, ¿por qué no leí ese libro cuando tenía tiempo? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no visité? ¿Estás invirtiendo tu vida o la estás desperdiciando? Es la decisión que debes tomar. Pablo dice, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Servidores de Dios. Así es que inviertan bien el tiempo, cuenten bien las horas. Segunda decisión. Ser un ministro es decidir entre recibir alabanza o desaprobación. Yo tengo que decidir ahora qué es lo que quiero hacia adelante de mi Señor, alabanza o desaprobación. Dicen los versículos 4 al 6, a ellos les parece extraño que ustedes ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades, por eso los insultan. Pero ellos tendrán que darle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados en este mundo por lo que hicieron en vida, vivan conforme a Dios en el Espíritu. Pedro aquí dice que aquellos que se burlan de los creyentes, que ya están invirtiendo su vida en hacer la voluntad de Dios y han abandonado aquellas cosas en las que desperdiciaban su tiempo, dice Pedro, esas personas ahora se burlan y los insultan. Pero luego dice él, pero ellos tendrán que dar cuentas. Ellos tendrán que dar cuentas de lo que están haciendo. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿y nosotros? Si ellos van a dar cuentas, ¿nosotros? También. Nosotros también. Nosotros también vamos a dar cuentas. Cuando leemos esto, no pensemos en aquellos, pensemos en nosotros. Si ellos van a dar cuentas, nosotros también vamos a dar cuentas. ¿De qué? De las decisiones que tomamos, de la manera en que vivimos, de la manera en que servimos. Así es que las decisiones que yo tomo hoy reflejan lo que yo quiero hacia adelante, alabanza o desaprobación. ¿Qué es lo que yo quiero escuchar al final de mi vida? ¿Alabanza o desaprobación? Yo debo tomar la decisión ahora. Yo debo tomar la decisión ahora. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué quieres al final del curso? ¿Aprobar o reprobar? Levanten las manos que quieren aprobar. Ok, el resto me imagino que quiere reprobar. Tomé nota quienes quieren reprobar. ¿Qué quieres, aprobar o reprobar? Yo creo que todos quieren aprobar sus cursos. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces queremos aprobar al final del semestre. Y quieres en el último examen dar lo máximo para recuperarte porque reprobaste los otros parciales. Quieres entregar el mejor trabajo porque los primeros fueron una lástima. En todo mi historial académico, en toda mi historia académica, en mi recorrido académico, nunca me llevé una materia extraordinaria, jamás. Jamás, yo no sé lo que es reprobar una materia. Y a veces lo buscaba con mucho ahínco, pero no reprobaba. Jamás. Pero sabe que hay algo que yo siempre hacía, siempre, desde que tengo memoria, algo que yo siempre hacía. Yo siempre decía, viene el primer examen debe ser un 100, un 10. Y el segundo examen también. El primer trabajo debe ser el mejor, debo sacar lo máximo de calificación. ¿Sabe por qué? Porque eso me permitía a mí jugar un poco al final. Ya si mis parciales eran de 100, 100, 100, yo sabía que si reprobaba los últimos, iba a pasar, no pasaba nada. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando yo digo, pues como sea aquí, total, me recupero al final y repruebo. Y después quiero sacar el semestre en lo último. ¡No! Yo debo decidir qué quiero, aprobar o reprobar, aprobación o alabanza. Si yo quiero alabanza de mi Señor, hoy debo tomar la decisión de vivir mi vida de tal manera que sea objeto de alabanza aquel día. Es hoy.
En lo que hago hoy, yo estoy definiendo lo que el Señor me dirá aquel día. En lo que estás haciendo, en tus trabajos, en tus tareas, en la intimidad de tu cuarto, en la soledad de tus pensamientos, en lo oculto de tu corazón, ya estás tomando una decisión. Aquel día, no es necesario que te preguntes si Dios te va a alabar o te va a reprobar. Ya sabes, porque lo estás decidiendo hoy. Así que toma una buena decisión, la decisión de recibir alabanza de parte del Señor. Tendrán que dar cuentas, dice Pedro. Cuando esta cuenta es requerida, la magnitud de las locuras o la magnitud de los servicios serán expuestos delante de Dios. Y Él es quien dará la aprobación a cada uno de nosotros. Tercera decisión. Ser un ministro es decidir entre vivir para mí o para los demás. Versículos 7 al 9. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por tanto, sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, ámense en gran manera unos a otros, porque el amor cubre muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin hablar mal de nadie. Pedro sigue en su recomendación en esta carta a sus lectores. Y ahora les dice: hermanos, ya se acerca el fin de todas las cosas. El fin está cerca, el regreso de Cristo está cerca. Y hace algunas recomendaciones. Dice, por tanto, sean serios y responsables. Sean serios y responsables. Lo separo un poquito más, porque alguno escuchó, sean serios y responsables. Entonces, sí soy. Sean serios y responsables en la oración. Sobre todo, dice, ámense en gran manera. La iglesia del primer siglo vivía con esto en mente. El Señor está cerca, Él ya va a venir. Y eso se reflejaba en la manera que vivían como comunidad. Nosotros necesitamos también tomar la decisión. ¿Voy a vivir para mí o voy a vivir para los demás? En el versículo 7 se hace la afirmación de que el fin ya se acerca. Y entonces, en consecuencia, dice Pedro, pide de cada persona una actitud de introspección. Deben revisarse a sí mismos cómo están ellos, sean serios. Y pide una actitud de vigilancia en su relación con Dios, responsables en la oración. Y eso tiene que ver conmigo mismo. Pero en el versículo 8 dice, sobre todo. O sea, es más importante. Esto es bueno, pero es más importante. Sobre todo, ámense en gran manera. Pero él aclara, unos a otros. No dice ámate tú. Dice, ámense unos a otros. Porque el amor cubre muchos pecados. Y recíbanse unos a otros en sus casas. Esto es hospitalidad. Y luego termina diciendo, sin hablar mal de nadie. Si estos son los últimos días, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los que vamos a pasar el resto de la eternidad? En base a la eternidad, debemos tener entre nosotros ferviente amor, dice Pedro. Porque cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso las grandes se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como sospecha, cada acción está sujeta a un malentendido y hay conflicto entre los hermanos. ¿Cuál es el antídoto a esto? Una decisión. ¿Para quién vivo? ¿Para mí o para los demás? Si yo soy un ministro, si yo entiendo que estoy al servicio del Señor y Él me ha dado una responsabilidad en su iglesia, en su reino, entonces la decisión es obvia. Yo no puedo vivir para mí. Yo debo vivir para los demás. Yo debo aprender a renunciar a mí mismo para poder vivir para los demás. ¿Sabe por qué a usted y a mí nos cuesta trabajo perdonar? Porque no somos capaces de renunciar a nosotros mismos. Nuestro yo, nuestro ego es muy fuerte. Y como me siento tan ofendido
como me siento tan lastimado, no soy capaz de perdonar. Pero cuando yo amo, yo puedo renunciar a mí. ¿No es el ejemplo de Cristo? Que siendo igual a Dios, no tuvo ser el ser como Dios algo a lo cual aferrarse, sino despojándose de sí mismo, se hizo hombre, siervo, y se humilló hasta la muerte en la cruz. ¿No es eso amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, porque nadie tiene mayor amor que este, que dar la vida por sus amigos. ¿Qué vas a hacer? Si eres ministro, debes tomar esta decisión. Porque cuando yo vivo para mí, voy a tomar decisiones egoístas y decisiones equivocadas. Y decisiones que van a lastimar a los demás. De hecho, si yo nada más estoy pensando en mí, yo ya estoy descalificado para el ministerio. Porque el ministerio es pensar en los demás. Es pensar en los demás. Es aprender a poner a mi hermano, a la oveja, a la persona que quiere escuchar de Cristo como en primer lugar antes que yo. Y cuando yo estoy para vivir para los demás, soy capaz del sacrificio. Soy capaz de la renuncia, soy capaz de la entrega. Pero cuando yo no quiero renunciar a mí, cuando yo vivo solamente para mí, voy a vivir reclamando mis derechos. Voy a vivir reclamando lo que creo yo que merezco. Vivir para los demás es dejar de hablar mal de los demás, sin hablar mal de nadie, dice Pedro. Vivir para los demás es dejar de hablar mal de los demás. El amor se demostrará no solamente en la hospitalidad, sino también en un sabio silencio ante el pecado de alguien. Ahora, no estoy diciendo de ocultar el pecado. No, se debe confrontar el pecado. Pero a lo que me refiero aquí es que cuando él dice sin hablar mal de nadie, la palabra que se traduce ahí también significa murmullos. Sin murmurar. Y este es el problema que nosotros tenemos. Cuando yo vivo para mí, vivo murmurando de los demás. Y especialmente cuando recibo a alguien en mi casa, lo recibo y le digo, ay, ¿qué crees, hermano? Te tengo una nueva, a que ni sabes. Y le empezamos a contar cosas de alguien más. En lugar de hablar del Señor. En lugar de decirle, oye, en mi devocional el Señor me habló. Fíjate, esto es lo que aprendí. ¿No dice eso Pablo? Hablen entre ustedes con cánticos, con salmos. Eso es lo que dice. Pues yo debo tomar la decisión. ¿Estoy viviendo para mí o para los demás? Para poder renunciar y para poder entregarme. Cuarta enseñanza. Ser ministro es decidir. Cuarta enseñanza. Entre esconder o potencializar mi diseño original. Entre esconder o potencializar mi diseño original. Dice el versículo 10. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Este versículo es uno de los más breves, pero más profundos en abordar la verdad bíblica de los dones espirituales. Este versículo afirma que cada creyente ha recibido de parte de Dios algún don, entendido como una habilidad, como algo que puede hacer, una habilidad, un conocimiento, una experiencia. Lo que tú hayas recibido del Señor es un don que Dios te ha dado. Y dice Pedro, úsenlo para servir a los demás. Es la decisión que yo debo tomar. ¿Voy a esconder o potencializar mi diseño original? Yo sé que Dios me dio dones, pero yo puedo esconder esos dones para no usarlos en el reino. O yo puedo ponerlos al servicio y potencializarlos para servir mejor. Es la decisión que yo debo tomar. ¿Qué estás haciendo con los dones, con las habilidades que Dios te ha dado, con los conocimientos? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Lo estás escondiendo o lo estás usando y lo estás haciendo crecer?
Tú tienes dones, tú tienes talentos, tú tienes habilidades. Dios te los ha dado. Debes tomar una decisión. Debes tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con ello? A todo creyente se le ha dado un don para servir a los demás. Y Pedro dice que el administrador debe ser fiel en aquello que se le ha dado. Es decir, hemos recibido de Dios algo para servir a los demás. Pero lo que hagamos con eso que hemos recibido va a determinar precisamente mi servicio. Yo puedo esconder mi don o puedo ponerlo al servicio de los demás. En un mundo que se vuelve cada vez más personalista e individualista, el plan de Dios es que el crecimiento espiritual de su iglesia sea a través de las relaciones de los miembros de la iglesia, de los miembros del reino, sirviéndose unos a los otros con los dones que Dios le ha dado. Como ministro, Dios te ha dado dones. No los escondas, potencialízalos. Y a los estudiantes, aquí están en un buen lugar para potencializar los dones, si aprovechas la oportunidad. Y cuando salgas del seminario, debes seguir pensando en potencializar esos dones, en desarrollarlos, en hacerlos crecer. Pero es una decisión que tú vas a tomar. Jesús contó una parábola al respecto, y ustedes se la saben. Y uno de ellos dijo: Señor, tuve miedo, y lo que tú me diste, lo escondí. Y otro dijo: Señor, lo que tú me diste, lo metí al banco, lo invertí. Aquí está lo que me diste y aquí está lo que gané. Todo es tuyo. ¿Qué vas a hacer? Esconder o potencializar nuestro diseño original es la diferencia entre un servicio de excelencia o un servicio mediocre al Señor. Pero es tu decisión. Tú tomarás esa decisión. Y finalmente, ser ministro es decidir entre mis fuerzas y el poder de Dios. Versículo 11. El que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Así, en todo lo que ustedes hagan, Dios será alabado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Me encanta cómo cierra esta sección Pedro. Ya ha hecho varias recomendaciones, pero al final nos recuerda que hagamos lo que hagamos dentro del ministerio, la manera en que sirvamos como ministros del Señor, debemos hacerlo conscientes de que las palabras que hablamos son las palabras mismas de Dios. Ahora, esto es un privilegio y es una gran responsabilidad, porque requiere de mí un estudio constante, profundo, ferviente, consistente de la palabra de Dios. Una búsqueda de su rostro para que Él me dirija con su Espíritu Santo. Y entonces yo pueda decir: hermanos, este mensaje es algo que Dios quiere que ustedes escuchen. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Pero luego dice que el que presta algún servicio, y esto es genérico, el que haga algo por otro, lo que sea, que lo haga como el que tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Es decir, nuestra competencia para servir a los demás no viene de nuestras habilidades, que sí las tenemos, ya dijimos que tenemos. Nuestra eficacia y nuestra eficiencia para hacer lo que se nos requiere no viene de nosotros, viene de Dios. Cuando yo rindo a Él mis dones que Él mismo me dio, o más bien entonces los dones que Él mismo me dio, cuando yo rindo a Él las decisiones que tomo, mi vida, cuando yo me ciño a su voluntad y le permito obrar en mí, entonces es el poder de Dios el que se va a manifestar en el servicio que yo voy a hacer. Pablo lo escribió en una de sus cartas cuando dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo todos los días debo decidir: lo que voy a hacer, ¿lo voy a hacer en mis fuerzas o en el poder de Dios? Ahora, esta decisión
uno esperaría que lo hiciéramos consciente, que yo diga, me levante y digo, bueno, hoy voy a vivir según mis fuerzas. Y ya tomé la decisión. Y otro día me levanto y digo, no, hoy voy a vivir según las fuerzas de Dios. Y ya tomé la decisión. No, no es así. Cuando yo me levanto y lo primero que hago es postrarme ante el Señor, pedir su dirección, buscarlo en oración, escuchar su voz en la lectura de la palabra, ya ahí estoy tomando la decisión. ¿Cómo voy a vivir este día? ¿En sus fuerzas o en mis fuerzas? Cuando me levanto porque no escuché las 20 alarmas que pongo para despertar y salgo corriendo porque casi se va a acabar ya el tiempo de desayuno, ya tomé una decisión. Lo voy a hacer en mis fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Cuando pasa todo el día y en ningún momento yo recurro a buscar a Dios para ser dirigido por Él, ya tomé mi decisión. Lo estoy haciendo en mis fuerzas. No lo estoy haciendo en las fuerzas de Dios. Servirnos unos a otros, ser parte del reino de Dios, edificar su reino, hacer nuestro ministerio, lo debemos hacer no confiando en nuestras propias fuerzas. Debemos servir convencidos que lo hacemos en el poder de Dios, con el poder de Dios, por el poder de Dios, porque Dios nos da su poder para hacer su voluntad. Así se trate de barrer las escaleras que nos llevan abajo. Así se trate de lavar los trastes. Tú lo estás haciendo con el poder de Dios. Y esa conciencia hace la diferencia en la actitud de nuestro servicio. Ser ministros, hermanos, es decidir. ¿Qué vas a decidir tú? Yo espero que tú decidas ser un ministro que agrade a Dios. Ser un ministro que haga las cosas en las fuerzas de Dios. Ser un ministro que se esté preparando para recibir alabanza de su Señor. Ser un ministro que invierte su vida y no la desperdicia. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias por este tiempo. Ayúdanos a decidir bien para que nuestra vida te traiga honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.